Ok, vamos a continuar. Las regiones del encéfalo y su especialización en diferentes funciones. Bueno, ¿cuáles son las partes? La médula espinal, el bulbo raquídeo, la protuberancia, el encéfalo, el cerebro medio, el diencéfalo y los hemisferios cerebrales. Van a ver en la imagen que aparece en la presentación en PowerPoint cómo están distribuidos, y esto lo vamos a considerar como las regiones del encéfalo y su especialización. Puede surgir una duda, entonces, ¿es localizacionista o es funcionalista? Y ante esto eran posturas extremas, ambas, y válidas para el descubrimiento en el tiempo. Ahora lo que sabemos es que hay regiones, por ejemplo, la corteza frontal realiza funciones complejas diferentes a la corteza occipital y diferente a la corteza parietal, pero esto no implica que no estén interconectadas. Eh, Quisiera que hiciéramos un pequeño ejercicio. Y aquí, pues, como siempre digo, en las clases presenciales, háganlo lo mejor que puedan, para que puedan comprender mejor también lo que estoy diciendo. Pueden detener por un minuto, por unos segundos el video, pero antes que lo detengan, por favor, quiero que piensen en dos cosas. E imaginen qué representan al escuchar estas palabras. Entonces, quiero que piensen en cómo representan en su mente la palabra Kiki. Y ahora quiero que piensen cómo representan en su mente la palabra glue. Generalmente, si han hecho el ejercicio, es decir, se lo han pausado y lo han visto, cuando piensen en Kiki, van a pensar en una imagen o representación con puntiaguda, y en glue una imagen como con bordes, con circular o esponjosa en general. Y esto simplemente demuestra la interconexión que hay entre nuestros lóbulos para representar palabras, que aquí ha tenido participación los lóbulos frontales, las áreas de procesamiento del lenguaje, los lóbulos occipitales, los lóbulos temporales, porque han escuchado, han imaginado, han visto, etcétera. Entonces es verdad que hay funciones, pero también hay una interconexión. Algo que les puede ser de ayuda para recordar es que si ustedes colocan la palma de su mano con el ejercicio que está también en la diapositiva, solo para representarlo rápidamente, pueden doblar su dedo de esta manera, representando de que esta es la amígdala y de que este es el hipocampo, esta parte, y este es el sistema límbico, el córtex insular, y esto sería el córtex prefrontal, como el ejercicio que se ve ahí. Eh, el tronco y pues eh, el tronco cerebral, ¿no? Está en la diapositiva, un poco como para recordar las partes del cerebro, ¿no? Hablemos sobre la médula espinal. ¿Qué es lo que, qué es lo que hace la médula espinal? Es la que procesa la información del órgano más grande del cuerpo, o sea, la piel, las articulaciones y los músculos, y se une al encéfalo por medio de el tronco cerebral, pues que está subdividido a su vez. El bulbo raquídeo, que tenemos pues en el cuello, ¿no? Se encuentra en la médula, encima de la médula, e incluye los centros responsables de las funciones autónomas como la digestión, respiración y control de frecuencias cardíacas. Pero podrían preguntarse ustedes, ¿y eso no era responsable del sistema límbico? Como he dicho anteriormente, hay una interconexión. Eh, la protuberancia conduce información sobre el movimiento desde los hemisferios hasta el cerebelo. Es decir, este es como un punto de enlace. Eh, ¿Qué hace el cerebelo? Está conectado al tronco cerebral, que es lo que tenemos pues, en la parte más baja del cerebro, que parece como un arbolito. Estructuras conocidas como pedúnculos. Este es el encargado de modular la fuerza y disposición del movimiento. Quizás un dato importante. Eh, Como no puedo verles, pero me gustaría preguntarles quiénes pueden bailar. Ustedes que pueden bailar y los que estamos aprendiendo a hacer esta acción de movimiento voluntario armónico con la música,
hay una interacción entre los ganglios basales, la corteza motriz y el cerebelo, que hace que podamos bailar y hace que aprendamos también a bailar. Y como ven, hay funciones específicas, pero también hay una interrelación entre las partes de las estructuras cerebrales. El cerebro medio o el mesencéfalo controla las funciones motoras, incluyendo movimientos oculares, coordinación de reflejos visuales y auditivos. Creo que a esta altura de los módulos ya han pasado por PNL. Entonces, en PNL, dentro de los aspectos que probablemente les enseñaron a ustedes, son los movimientos oculares, los accesos oculares. Hay una serie de discusiones en la comunidad científica sobre la veracidad de estos elementos, pero tengan en cuenta de que, por ejemplo, para hacer los movimientos sacádicos, es decir, girar los ojos o acceder, estos movimientos son cargados por el cerebro medio. Cuando hay ciertas lesiones o tumores, por ejemplo, las personas no pueden hacer estos movimientos, los movimientos sacádicos. Y si ustedes han visto en algunas películas, le dicen a las personas, despierte, siga el dedo, para ver si no hay una lesión. Pues, y si esta lesión no está en el cerebro medio. El diencéfalo contiene el tálamo. Tálamo, saben que es una palabra arcaica para designar cama, es decir, porque hay una estructura que pareciera una cama en donde se sostiene otra estructura, el hipotálamo, ¿no? Que está debajo. Procesa la mayor parte de la información que llega del córtex al resto del sistema nervioso, es decir, es como un puente que llega ahí, una central, y que se distribuye. Y el hipotálamo que regula las funciones autónomas, endocrinas y viscerales. Veamos que estas son como las grandes funciones y esto es un poco un repaso de lo que ya habíamos visto anteriormente. El lenguaje y otras funciones cognitivas en el córtex. Vamos a ir viendo cómo el lenguaje es muy importante y lo vamos a ir relacionando con los problemas de aprendizaje. Cada hemisferio se divide en 4 partes. El cerebro se divide en 4 partes: frontal, parietal, el frontal donde están las funciones ejecutivas, el parietal donde preponderantemente, es la palabra más correcta, están las sensaciones y la imagen corporal, la autopercepción, el occipital, la visión, y el temporal, pues la audición. Esta es una visión bastante reduccionista de los hemisferios, pero para ubicarnos un poco en las grandes funciones que ellos son responsables. Cada hemisferio se ocupa de los procesos sensoriales y motores del lado contralateral del cuerpo. Sepan que están los hemisferios, es decir, si ustedes ven una imagen del cerebro van a ver el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Como he dicho, cada hemisferio se divide en 4 partes, como les he dicho: frontal, temporal, parietal y occipital. Y de ese mismo lado también el frontal, temporal, parietal y occipital. Y están por el puente están contralateralmente, es decir que, por ejemplo, si tenemos un ACV, accidente cerebrovascular, conocido popularmente como derrame, del lado izquierdo, nuestro cuerpo va a dejar de funcionar en el lado derecho, y a la inversa, ¿no? Hay ciertas funciones que están en el mismo lado, que se llama ipsilateral, pero en general la función, por ejemplo, el movimiento de mi mano, si toco guitarra, con esta hago los términos y con esta pues toco las cuerdas, y esta es la que la maneja, este lado del hemisferio es la que maneja esta mano, este lado del hemisferio es la que maneja la otra mano. Bueno, contralateralmente. Lo que sabemos sobre el lenguaje es producto de las afasias. Generalmente vemos que hay grandes adelantos científicos en tiempos críticos, como por ejemplo lo que estamos descubriendo ahora sobre los virus por el COVID-19. Bueno, han habido personas que han tenido problemas de lenguaje luego de la guerra. Me gustaría mucho, cuando puedan y si tienen acceso, creo que está en internet, que pudiesen leer el libro que escribió Luria, que se llama El hombre con su mundo destrozado, que fue un soldado ruso, que él estaba en la guerra,
pues escondido, pegan un tiro y no le pega a él, sino que pega en una roca. La bala se fragmenta y le cae un pedazo a él en una parte. Esta parte impide, le provoca una afasia que impide que él pueda escribir, comunicarse. Bueno, el lenguaje es descubierto a partir de los trastornos, que a su vez han sido producto de pues lesiones de guerra u otras patologías, ¿no? Entonces, que estaba Broca en 1861, que descubre un paciente que puede comprender pero no puede hablar ni expresar sus ideas por escrito. Y esto sin causas fisiológicas, es decir, que tenía buenas sus manos, podía hablar bien, podía escuchar bien, y no era ese el problema. Entonces, que pues afasia de Broca, ¿no? Se conoció posteriormente esto. Descubre que él podía entender, si le decíamos al paciente de Broca, levántese, él se podía levantar, pero al preguntarle cómo se siente, quizás él nos diría mango, porque él no podía hacer esta coordinación entre me siento cansado o tengo calor. Y si le pedíamos que escribiera, probablemente haría garabatos. Más adelante, y esto es como lo fascinante de la ciencia, porque pensamos que ya está descubierto, pero descubrimos cada vez más otras cosas. Wernicke, años después, en el 76, en 1876, publica un trabajo sobre el complejo mundo de las afasias, en donde explica cómo la afasia genera problemas en personas para expresarse, aún comprendiendo lo que se dice. Y él descubre pues también otras, ¿no? Que pueden expresarse, entienden pero no pueden expresarse. Veamos cómo el lenguaje, como lo ha dicho Luria, es la máxima expresión del pensamiento. Entonces, el lenguaje y otras funciones cognitivas en el córtex. Estos descubrimientos de la neuroanatomía del lenguaje permiten que se pueda comprender que solo las funciones mentales básicas están localizadas en área del córtex, mientras que las funciones complejas son el resultado de interconexiones, es decir, un procesamiento distribuido, lo que he mencionado en el video anterior. Wernicke postula una teoría del lenguaje en donde describe que el lenguaje está en varias capas, en varias partes del córtex. ¿Qué es lo que sabemos recientemente? Saben que ahora tenemos formas de ver el cerebro en funcionamiento con una persona viva. Antes se podía estudiar únicamente el cerebro al morir. Entonces, hemos visto, por ejemplo, sabemos ahora que personas que son bilingües, trilingües o políglotas, primero tienen menores posibilidades de un ACV. Y no se han preguntado ustedes por qué las personas generalmente que tienen ACV luego tienen problemas con el habla. Bueno, porque hay una gran cantidad de neuronas y por lo tanto irrigación sanguínea en estas áreas encargadas del lenguaje. Pero pensemos en una persona que es políglota, es decir, puede 4 o 5 lenguas. La distribución de la comprensión del lenguaje, porque también ahora sabemos de que aprender una lengua no solo es aprender a hablarlo, sino aprender a comprender el contexto. Es decir, es más amplio. No es lo mismo, por ejemplo, si yo les dijera, por favor, piensen en cola de ardilla, en la cola de una ardilla. Entonces ustedes en su mente piensan en la cola de una ardilla. Pero si yo les digo, ¿cómo se dice? Si les pregunto, ¿cómo se dice cola de ardilla en alemán? Pues tendrá un nombre, ¿no? Entonces, esta comprensión de esta palabra, o para los extranjeros, pensemos en nuestra propia lengua, cuando decimos cachimbón, ¿qué significa esto? Es un neologismo, una palabra inventada que tiene significado para nosotros y esta palabra en un contexto tiene sentido, como para los estadounidenses, para los rusos, para los franceses, para los alemanes. Hay ciertas palabras que solo en su contexto y en su cultura tienen un sentido, pero para poder entender esto el cerebro ha desarrollado una serie de redes y enlaces complejos para que no solo podamos entender el lenguaje, sino
enlazarlo y conectarlo en un contexto cultural diferente al nuestro, por lo tanto es un poco más amplio. Bueno, continuamos en el siguiente video.